En esta parte del programa vamos a analizar algo que durante toda la semana se ha venido discutiendo. Y no durante toda la semana, casi todos los meses anteriores. Este gobierno, el gobierno de transición o la sucesión constitucional, como lo quieren decir, de la doctora Dina Boluarte, hoy presidenta de la República, y el Congreso de la República, ¿se va a quedar hasta el 2026? El Congreso, en algún momento, las bancadas que hoy mantienen a la presidenta Dina Boluarte, ¿hablarán de un adelanto de elecciones? ¿Qué preguntas se harían ustedes? ¿Sería oportuno en ese momento? ¿Hay que hacer los cambios? La última encuesta, la verdad, los números no son favorables, ni para la señora Dina Boluarte, ni para el Congreso de la República. ¿Qué esperamos entonces? ¿A seguir desgastando la política peruana, haciendo daño a las instituciones, como la Presidencia de la República, el Ejecutivo y el Congreso de la República, donde la población literalmente se siente asqueada? ¿Qué es lo que necesitamos? Y este programa lo que trata es empezar a discutir sobre este tema. Hoy hemos invitado al doctor Gustavo Romero, un analista político, quien tiene más o menos la idea bastante clara de lo que viene sucediendo en el país. Con él vamos a tocar un tema bastante delicado y la pregunta es muy simple. ¿El Ejecutivo y el Congreso se mantendrán hasta 2016? Gustavo, bienvenido. Buenas tardes. O buenos días, depende. Y Percy, sería hasta el 2026, no 2016. 2026, ok. Yo creo que es necesario que se quede. Yo ya no creo que sea conveniente para la estabilidad del país ya hacer un adelanto de elecciones, porque en la práctica no tendría resultados. No habría mayor impacto en el cambio. No, y es más, creo que habría un riesgo, y más bien en unas últimas estadísticas publicadas por Vox Populi, más bien la gente, la población, más bien percibe que la permanencia de este gobierno aún maluco o mediocre, tanto por parte del Ejecutivo como por parte del Congreso, es mejor que permanezca hasta el 2026 para que exista, creo, yo tengo una esperanza de que haya un mejor gobierno que este, ¿no? Ahora, ¿qué te parece? Nuestro equipo de producción ha preparado un material bastante interesante que nos va a servir como una base para poder analizar lo que vamos a discutir en el programa. Si me lo permites, por favor, control, lancen el material que ha preparado nuestro equipo de producción y luego vamos a continuar con la conversación. Instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Han pasado 9 meses desde la vacancia hacia el expresidente Pedro Castillo y a su vez 9 meses desde que la ahora presidenta Dina Boluarte parece mantenerse firme en el 2023 junto al Congreso de la República. Pero, ¿qué es lo que dicen los peruanos sobre la situación política en nuestro país? Según la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos en el mes de agosto, un 79% de los encuestados desaprueba el gobierno de Boluarte, mientras que el Poder Legislativo solo es desaprobado por el 90% de los peruanos encuestados, tendencia que se han mantenido a lo largo del 2023. Adicionalmente, en la encuesta del mes de julio, un 80% considera que lo más conveniente para el país es el adelanto de elecciones, y por lo contrario, un 15% de encuestados considera que Boluarte debe mantenerse en el cargo hasta 2026. ¿Pero qué es lo que dice la presidenta de la República desde hace un par de meses? El tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Bueno, este video más o menos refleja la actitud que tiene la población o la percepción sobre estos dos poderes del Estado. Y el video, hay una cosa muy interesante, casi el 90% no le gusta este Congreso, pero en la historia del Perú es algo que se ha venido repitiendo antes, ¿no? Pero lo que sí creo que hay un elemento detonador es que la desaprobación, y si ponemos ahí alrededor de ellos las actuaciones de unos congresistas, Digna Calle, por ejemplo, ¿no? O sea, dándote una muestra. O este congresista que abusó sexualmente presuntamente de una trabajadora. Eso le llena más
más la situación, ¿no? Eso desprestigia más a una institución que ya de por sí no tiene credibilidad en la población. Ya creo que te lo había mencionado en alguna oportunidad, jamás sobrepasa en las mejores oportunidades, el Congreso ha gozado de una credibilidad o aceptación del 25%, pero usualmente va entre el 15 y el 20%, no más. Es muy difícil que haya sobrepasado el 25%. Pero ciertamente el comportamiento, las actitudes de varios congresistas, de los cuales ya he mencionado a una de ellas como Digna Calle, en la cual el cinismo es absoluto, obviamente trae abajo cualquier esfuerzo para mejorar la imagen, ¿no? Además, yo creo que hay un enorme error de considerar primero que la gente desconoce mucho la labor parlamentaria. El manejo presupuestal es muy bajo, por lo tanto su manejo en los asuntos presupuestales son muy bajos. Entonces a veces la gente confunde, que cree que los congresos pueden manejar, entonces las ofertas al momento de las elecciones son muy cambiantes, son muy complicadas. Entonces, pero sí. Yo conversaba con Lucas Gersi, Sí. ¿ok? Su papá ha sido senador de la República y todo eso. Fue diputado, sí. Diputado. Yo le decía, y hablaba con él, le decía, el Congreso es la más clara representación de la votación nacional del país, porque se dice de que ahí está representado todas las tendencias políticas de nuestro país. Sí. Eso, en la teoría, es cierto. Así es. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando el Congreso empieza a fragmentarse? Perú Libre, por ejemplo. 25, 30 congresistas al inicio, y hoy son como 5 o 6 bancadas. Sí. Ya no sabemos qué ideología representan ellos, porque entraron como un bloque de izquierda y hoy tenemos el bloque magisterial, Cambio Democrático, Perú Libre, y Nueva Constitución, y puedo seguir diciéndote lo que está sucediendo. Y lo más grave es de que ellos no representan cuestiones unitarias parlamentarias, sino lo que reflejan son intereses, y a veces intereses subalternos, ¿no? Exacto. Y además inclusive intereses criminales. Yo estoy seguro que más de ahí un congresista no representa más que un interés de del narcotráfico o de la minería ilegal, ¿no? Estoy convencido. O presuntos vínculos con el terrorismo. Y no estamos inventando, porque el señor Bermejo, así es. El señor Bermejo tiene una condición en el Poder Judicial bastante delicada. Y bueno, y también Bellido, ¿no? Sí. Pero esa es la representación por los votos que hoy está en el Congreso. Sí. Ahora, nos vamos a la derecha. Ya. A la extrema derecha, o a la derecha, como le dice la derecha burguesa chorada, que le dice. Tenemos un partido como Avanza País que ha empezado a tener pugnas internas. Tenemos a un fujimorismo que no se sabe, hoy se le acusa que es una alianza entre el fujimorrismo, ¿no? Con Fujimori y el bloque de Fuerza Popular con el señor Cerrón. Por ahí creo que hay una actitud bastante pasible de lo que es Avanza País, Renovación Popular, que son más sociales izquierda y todo ese tema. Pero si tú analizas el Congreso, ¿qué tendencia tendría en este momento? Si tuvieras que hacer un artículo y decir qué tendencia tiene el Congreso. No, el Congreso tiene, digamos, una dispersión, una atomización de intereses que resulta ser muy difícil llegar a buenas negociaciones, ¿no? En realidad es un enorme esfuerzo el que pretenden hacer aquellos que tratan de conciliar alguna idea. Es muy difícil con representaciones tan fragmentadas. Esto nos revela que el poco trabajo de reforma política planteada, por ejemplo, por Fernando Tuesta, realmente ha venido en un fracaso, ¿no? Sí. Y esto me llama a mí poderosamente la atención a que, ¿recuerdas lo que planteaba Martín Vizcarra, no a la reelección a los congresistas? Eso parió lo que tenemos ahora, la poca preparación de algunos congresistas. Yo le pregunto a un congresista, le he preguntado en alguna oportunidad si ha leído en su totalidad el reglamento del Congreso.
Se quedan mudos, mudos. Sí, claro, yo coincido contigo, Percy, que es imposible hacer una buena labor parlamentaria si es que no se hace una profesionalización de la política. Y la única manera de hacer una buena profesión o una buena labor parlamentaria es gente con experiencia parlamentaria. Estamos perdiendo el tiempo con gente que se demora 2 o 3 años en aprender cuál es la dinámica de las labores parlamentarias para al final terminar y tener esta sarta de improvisados, ¿no? Ahora, el Congreso produce más o menos 1.230 leyes en su periodo congresal, que solamente el 25% se pueden ejecutar. 22 de ellas son declarativas. ¿Cómo puedes promulgar una ley declarativa que no tiene ningún efecto inmediato? Porque no tienen la menor idea de lo que es una labor parlamentaria. Cuando a veces me señalan que hay un desprestigio de la clase política, yo siempre sostengo de que no existe ninguna clase política, Sí, no. Lo que tenemos son una serie de improvisados que están ocupando cargos en la administración del Estado. Y una vez aquí hablamos, ¿no? Que es una serie de parásitos. Que Sí, es una serie de parásitos. Disculpen que hay que decirlo hoy domingo, que la gente está en su casa tomando desayuno, pero hay que decir las cosas claras. Sí, hay que decir las cosas claras. Y el problema de todo, que estos señores se quedan 5 años, se van, no vuelven a reelegir, y todo lo que hicieron queda ahí. Se gastó dinero, tiempo, esfuerzo. Viene un nuevo Congreso a volver a aprender. Sí, realmente ha sido como actos perversos que finalmente han dañado el trabajo coordinado del Estado, ¿no? Tenemos, ya más de una oportunidad lo he señalado, realmente tenemos una serie de parásitos, no solamente en el Parlamento, sino en el Ejecutivo, donde se gasta más el dinero, donde se gasta aproximadamente el 90 o el 85% de lo que es el presupuesto o el erario público, con una serie de incapaces, de ineptos, que han tomado en algunos casos por asalto el Estado, pensando de que se trata de un botín, ¿no? Que eso es lo que tenemos y que tenemos que sacudirnos de toda esta gente. Ahora vamos a cruzar la vereda hacia el lado del frente, porque hoy estamos hablando solamente del legislativo, pero ahora nos vamos al ejecutivo, quien es el que tiene la capacidad presupuestal para ejecutar los proyectos. Sí. ¿Ya? Le cuestionaban el domingo pasado a la señora que veía toda la inversión para poner agua y desagüe a las zonas más complicadas del país. Y Milagros Leiva había descubierto de que habían gastado 8 millones de soles para alquilar una de las oficinas más lujosas en San Isidro. Sí. 8 millones de soles, ¿cuánto podría servir para hacer ejecución de un proyecto? Bueno, digamos que hay que decir por lo menos que es un gasto absolutamente inútil, ¿no? Inútil. Y tenemos, sí, se han ido a la zona más cara de Lima, a la zona más cara del país, porque obviamente alquilar en la zona empresarial de San Isidro tiene un costo muy alto. Muy alto. El metro cuadrado vale $8.000, Bueno, lo que he averiguado. bueno, el sí. metro cuadrado. Es que es una serie de gente que no tiene la menor idea para qué está en el Estado, que está ocupando, están calentando los asientos y obviamente se está tirando la plata, ¿no? El Estado tiene bienes embargados que están dañándose. Tranquilamente podrían usarlo entidades del Estado que requieren espacios para desarrollar un proyecto. Van, le piden a bienes nacionales, ¿sabes qué? ¿Qué inmueble tienes incautado a nombre del Estado? Ya, dame estos 2 porque ahí quiero meter a gente para trabajar. Pero no gastar insulsamente 8 millones de soles por un inmueble. Y sí escuché la entrevista a esta funcionaria cuyo nombre no recuerdo, pero realmente era patético escucharla, ¿no? Y no sabía cómo defender el tema. No, pues es que es indefendible, Percy. Cuando llaman a gente tan incapaz, tan deplorable como esa funcionaria, pues el Estado no va a caminar. Ya, digamos, lo hemos dicho varias veces, el Estado hay que fumigarlo, ¿no? Como lo dijo la ministra del Ministerio de Vivienda, ¿no? Que dijo que hay que fumigar al Estado. O sea, sí. Pero estamos hablando de una dependencia de un ministerio. ¿Qué pasa si empezamos a analizar, por ejemplo, las regiones?
En un par de meses, Gustavo, todos los peruanos sabemos que viene este fenómeno del Niño. Hoy el gobierno ha aprobado una partida presupuestal, 276 millones de soles, para obras de prevención de encauce de río, descomultación, cuencas de río y todo. ¿Tú sabes cuánto han ejecutado a la fecha? 12%. ¿Y estamos aquí a 4 meses? Es que no, ¿qué podemos esperar? Y de ese 12%, yo he hecho mi tarea, he investigado, de ese 12%, 76% representa planilla. Mira, no me llama la atención lo que le estás diciendo, Percy. La vez pasada estaba yo en una reunión con gente técnica sobre el sector agrario y el 80% del presupuesto del Ministerio de Agricultura era justamente el 80% para dar planilla nada más. O sea, el 20% era para invertirlo en proyectos. O sea, una serie de planillas, supongo, doradas, que debe haber ahí en el sector, uno de los sectores que en este momento son sensibles, que es el sector agrario. ¿Solamente para qué? Para cubrir a una serie de funcionarios, parásitos. Por eso cuando tú me dices de un 75% para cubrir planillas sobre el tema de la administración a la cual le corresponde atender el tema del fenómeno del Niño, no me llamaría la atención, no me llama la atención. Pero luego hay un costo social en eso. La ineficacia de estos funcionarios va a implicar de que agricultores pierdan sus cosechas. Colegios probablemente destruidos, porque muchos colegios están construidos cerca de cuencas de río, quebradas y todo eso. Carreteras interrumpidas. ¿Qué más te puedo decir? Puestos de salud. En el COVID pudimos darnos cuenta que los centros hospitalarios eran de los años 50. Sí, claro. Dime, ¿tú conoces algún gobierno que haya invertido, por lo menos haya hecho un mega hospital en los últimos 5 presidentes? Bueno, en los últimos, por lo menos se construyó el hospital de niño con... Si es que Pero ese es Lima, ¿y en provincia? No te lo podría decir, ¿no? No sé. He revisado, me he preparado para esta entrevista, pues sabía que ibas a venir tú, y no hay un solo proyecto. Martín Vizcarra tenía el de Moquegua, que lo tumbó para volverlo a hacerlo, y hoy se ha denunciado. En Junín, Cerrón, por eso fue sentenciado. En Cajamarca, el señor el Mesías Guevara, un hospital que hasta ahora no se puede entregar. El de Quito es mejor ni te cuento. Y es una tendencia en todo el país, Gustavo. Sí, claro. Creo que las mejores inversiones de hospitales se hicieron en la década del 50. Sí. Y fue con el gobierno de Odría. Exacto. Ni siquiera yo había nacido. Y ahí están las obras, ¿no? Empezando con el actual hospital Rey Bargatti. Sí. Mira, ese hospital de la policía demoró ¿cuánto? ¿7 años? ¿8 años? En poder ser entregado porque tuvo adendas sobre adendas, demandas y todo eso. Bueno, ahora funciona a su 40%. Y a nivel nacional la crisis es peor. Claro, lo que pasa es que estamos eligiendo y contratando en ambas cosas como al último de la clase, ¿no? Y cuando lo que debiéramos contratar es a los más dedicados. Pero incluso hasta eso es un poco difícil porque en este momento ningún profesional de calidad, de alto nivel, va a querer dejar la actividad privada para meterse al Estado, sabiendo de que al final te van a corretear las 3 tías, la Contraloría, la Fiscalía y la Policía. Mira, te voy a comentar, y lo que pasa es de que a veces se preocupan en estupideces. Mira, Percy, yo tuve la fortuna de trabajar hace muchos años el proyecto o el anteproyecto del Sistema Nacional de Control que contrató las Naciones Unidas. Y en esa comisión nosotros dejamos preparado que debería hacerse un examen por resultados, no tanto como procedimientos. La verdad es que a veces es impresionante que se preocupan el del procedimiento y cuando el procedimiento te lleva a un resultado nefasto, cuando lo que tú debes evaluar es el resultado del proyecto. Si, por ejemplo, si esto significa de que tú puedas acortar parte del procedimiento, pero tu resultado va a ser bueno, se evalúa el resultado. Pero no, tenemos
tenemos una mentalidad de, a ver, vamos a buscarle lo peor de esta persona cuando sus resultados fueron positivos, ¿no? Ahora, te hago la pregunta incómoda que te hice al inicio de este programa. Con todo lo que hemos podido conversar, ¿ameritaría que este gobierno se quede en 2026? No nos queda otra, Percy. No nos queda otra, porque llamar a elecciones en forma improvisada vamos a tener peor... Peor lo que tenemos ahora. Gracias. Vamos a tener peores resultados. Claro, a mí no me gusta este gobierno, pero yo prefiero, va a ser un gobierno de mediocre para abajo, y peor sería el caso del Congreso. Pero tenemos que nosotros prepararnos, y me refiero en general a la gente preocupada por un mejor futuro, no solamente de un futuro personal, sino un futuro colectivo, un futuro para el país. Tenemos que buscarnos para organizarnos mejor. No podemos hacer entrega en forma improvisada a los siguientes gobernantes, ¿no? Bueno, ahí hay dos responsabilidades. La población en aprender a votar bien. Gracias. Porque no podemos repetir lo que nos está pasando. Meter gente en el Congreso que no tiene la menor idea, que creen que aquel que no ha aprobado un examen para una meritocracia para ascender a la carrera magisterial, hoy a través de una ley, buscando la trampa, quieren entrar al Estado. Sí. O sea, si no, ¿cómo se llama? Una serie de corruptos, de ineficientes, ineptos, que pretenden... Mira, yo he trabajado en el Estado 10 años, y yo ya, por supuesto fue hace muchos años, de la cual yo salí, y yo veía pues gente que se quedaba sentada durante 8 horas mirando la pared y no verle ningún informe. Y esto lo vi en varios años. Claro, yo no era el jefe, yo los hubiese votado en ese momento inmediatamente, ¿no? Claro. Gustavo, muchísimas gracias por estar en el Muchas programa. gracias por la invitación. Espero de que tengamos un bonito domingo y vamos a ver qué nos depara la próxima semana, porque el próximo domingo probablemente tocaremos un tema producto a todo lo que sucede en la semana. Muchas gracias por la invitación nuevamente.